Bueno chicos, sean bienvenidos a un nuevo video y pues bienvenidos a este su mundo nuevo por descubrir como lo es Ark. Yo soy Scorpion y esto es Sin Scorpion X. Como pueden ver, estamos sin armadura, lo confirmo, pero no se asusten, esto es para algo bien. Como pudieron ver en el capítulo anterior, nos quedamos sin nada, nos quedamos sin armadura. Acá tengo ya crafteado unos cimientos y unos marcos de piedra, porque efectivamente hoy vamos a ir por un tila, colega, porque ya vimos que si morimos acá necesitamos un medio de transporte rápido para ir a recuperar nuestras cosas. Por eso se nos lió mucho en los capítulos anteriores, y todos los que vienen de ver los otros capítulos ya lo saben. Y justo se me tenía que arruinar esto en un momento así como este. Entonces creo que tengo Silex. Y no me acuerdo. No me acuerdo por dónde tengo Silex. Creo que acá en la mesa tengo. Ay, Dios. Pues vamos a ir a tamear un tila. Y como pueden ver acá, tenemos al fin, chicos, la armadura de hierro o de metal, como quieran decirle. También tenemos un posible tameo que vamos a tener si se nos da. Tenemos el rifle y tenemos los dardos, chicos. Tenemos los dardos. Esto nos va a facilitar muchísimo las cosas para poder tamear. Que yo lo puse acá y se me pasó para allá. Vamos a ponerle los dardos y primero reparar esto, que es lo que más necesito. Chicos, estaba viendo la actualización y la verdad es que apenas sí se nota. Bueno, algo que sí me dio la vida es esto, chicos. Esto. La mirilla. La tenemos de regreso, la mirilla. Ahora sí tenemos la mira de regreso. Y ahora se nos pone cada vez que tenemos algún arma para apuntar. Menos esta. También, pues otra cosa que noté bastante es el cambio de la cama. Ahora la cama no es inservible, ahora se puede dormir en ella. Y eso nos da una ventaja a nosotros, de que nosotros, al ser en un mundo solitario, podemos dormir y hacer que avance la noche. Y eso nos pone a nosotros en una situación muy buena, ya que nosotros lo vamos a utilizar muchísimo. Otra cosa que quería ver es esto de para construir en los árboles. ¿Dónde estará? Es el... Quiero ver... es el... esa cosa redonda que se pone en los árboles, se me olvida el nombre. Pero eso también lo podríamos utilizar mucho para tener una basecita en la zona de los árboles enormes esos, ya que sí lo vamos a necesitar, porque allá vamos a tener que una parte ir por miel, que nos va a servir. También tenemos que ir por el tila. Este ya es de metal. ¿Dónde está la que no es de metal entonces? Quiero ver si escribo plataforma. Acá está, ya la tengo aprendida. Cemento, hierro, fibra. Creo que el hierro nos hará falta. No sé si tengo cristal. No tenemos cristal, chicos, tampoco. Entonces, como pudieron ver en el capítulo anterior, lo que hicimos fue
tamear a un Argentavis. Pero eso les quería explicar. Este Argentavis no es el que tameamos en el capítulo anterior. Bueno, técnicamente sí, pero lo que pasó fue que yo estaba tameando a este cuando terminó el capítulo. Lo tameé. Pero este me llegó a atacar. Y era un nivel 32 parece o algo así. Entonces lo decidí tamear y no me dio tiempo de grabarlo, pero por eso se lo estoy contando y los pongo en contexto para que no digan Scorpion lo hizo fuera de cámara. Y pues lo tuve que hacer porque si no nos hubiéramos quedado sin este Argentavis hermoso que está aquí, que está muy guapo, a mí me gusta. Y no le he subido ningún nivel, no le he subido aún ningún nivel porque quería subírselo con ustedes. Y pues yo como crianza no soy mucho, yo casi no crío los dinos. También en esta actualización pude ver de que han mejorado un poquito las cosas, no es que han mejorado muchísimo, pero sí han mejorado considerablemente algunas cosas. Creo que a él le voy a poner... Quiero cuánto le sube. No, esto no le quería poner. Quiero cuánto le sube de peso. Daño. No. Esto me cae mal, chicos, de que no se puede presionar bien donde quiere ponerle los niveles. Estamina, porque la estamina nos va a servir muchísimo. Los Argentavis los nerfearon mucho con lo de la velocidad, pero miren. Ahora mejoraron bastante lo del spawn. Antes no spawneaba ni una sola alma aquí. Y miren, ahora sí. ¿Qué nivel es este? Es nivel 3, una basura. Y pues ya tenemos nuestro Argentavis, ya no queremos más. Entonces podría esperar a que baje esta cosa, sí, pero yo creo que no me voy a esperar porque ya se nos va a hacer muy tarde. Entonces voy a meter esto en el Argentavis. Y esto es otra cosa que me cae mal, chicos, que se pudiera aquí al transferir no me pide que ponga nada, pero al transferir por aquí, si pongo a transferir, solo se me transfiere uno, y si lo paso por acá se me transfiere. Esto es una cosa bárbara, chicos, es una cosa bárbara. Entonces, primer paso, nos llevamos esta granadita que nos puede servir. Ahora vamos a ir por ese tila-coleo. Hagan sus apuestas, chicos, como pueden ver en el capítulo anterior. Tameamos el Argentavis a la primera. Entonces, no hay nada que pueda salir mal. También, chicos, hagan sus apuestas si en esta vez vamos a morir o no vamos a morir. Que claro, yo no muero, pero pues pueden hacer sus apuestas. Chicos, acá es donde va a ser nuestra casa, nuestra base principal. No la hemos comenzado a hacer para que vean cuánto va a durar un poco la serie, porque todavía ni siquiera hemos comenzado a hacer nuestra base principal. Y como pueden ver, acá vamos a tener materiales cerca, porque tenemos spawn de castores. En ese spawn de castores hay mucha madera y hay muchas cosas, entonces nos va a servir muchísimo este lugar. Pero ahorita lo que nos va a preocupar es esto de que vamos a ir por un tila, aunque nos va a costar la llegada. Entonces estamos bastante lejitos, creo, todavía. Pero chicos, cuéntenme en los comentarios qué les parecieron las muertes, que claro, no son mías, fueron de otros dinos, porque nosotros los matamos. Y pues qué les parecieron los episodios,
Si les gustan o algo, pueden ponérmelo en los comentarios, yo lo estaré leyendo y tratando de implementar la mayoría de consejos o algo que me pongan por ahí. Yo siempre los contesto y pues los estoy revisando. Vamos a recargar esta mina. No me gusta casi cortar los videos porque eso siento que pierde la ilusión. O sea, tenemos la ilusión de ver cómo se hacen las cosas y entonces, pues claro, si vengo y lo corto, pues ustedes van a sentir que es muy fácil, pero la realidad no. Es difícil, hasta la llegada hasta allá es difícil. ¡Uah! Cuántos brontos aparecieron ahí. Ah, y justo, chicos, se preguntarán qué pasó con el Tera que tameamos. Hay una buena razón. Y fue que, como les dije en el capítulo anterior, iba a farmear un poquito de metal. Ya pues vine a dejar los Argentavis a la casa y como era rápido me lo llevé a él. Y chicos, se cumplió mi predicción. Justo. Yo que me paro en la montaña a descansar porque no tenía estamina. Y nos spawnó. No. Nos spawneó un giga en la mera cara, chicos. Por la cara. Nos spawneó un giga justo frente a nosotros. ¿Y qué pasó? Mató al Tera de un solo bocado. Y a mí también. Entonces, intenté huir. Pero como el radio de la mordida del giga es muy alto, ¿qué pasó? Me alcanzó. Y nos mató en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, no pude hacer nada, pero de lo que es nada. Y por eso es que el Tera ya no está. ¿Por qué no me deja alternar el mapa? Ay. Es por allá. Para que vean, chicos, que yo también me pierdo. Es que esto es muy complicado de aprenderse los mapas, pero este ya me lo puedo. Lo único que pasa es que como estoy comentándoles, me despisto. Uy, una nota. Uy, pero por allá anda algo grande. Ah, es uno de esos. Un trike. Creo que sí puedo ir por esta nota. Entonces voy a ir. También para qué nos va a servir el tila. Para hacer las cuevas. ¿Dónde está? ¡Ey! Esos dinos son unos tocapelotas de mucho cuidado. A mí me mataron ya un montonazo de veces. No, es para... Es hacia allá. Todo recto. Pues chicos, tenemos el bufo este de la experiencia. A ver si sube nuestro Argentavis más rápido. Le vamos a subir un poquito de vida porque me gusta, la verdad, me gusta. Nunca me enteré de cuál es el nivel máximo que puede salir un dino salvaje en dificultad media, porque ahorita lo tengo en dificultad media, porque hay unos que son muy tryhards en estos juegos, de que les gusta pasarse todo al máximo nivel. Pues yo no, yo voy tranquilo, juego a mi ritmo y pues me gusta disfrutar de los juegos y me gusta explorarlos y todo esto, pero no me gusta que sea demasiada la dificultad porque siento que le pierde mucho el juego.
Porque no puedes hacer cualquier cosa, no puedes hacer cualquier cosa porque te pueden matar. Te puede salir un giga más fuerte que ese y además ya mata de un golpe. Imagínate un giga con mucha más vida que ataque tu base o donde sea. Y claro, si juegas con otros amigos en un servidor es diferente, porque ahí tienes ayuda y pueden ayudarse entre todos. Se puede poner en dificultad más así extrema ya o muy difícil, pero para un mundo en solitario yo pienso de que eso es pues ya solo por probar que puedes pasarte el juego en esas dificultades, pero no es que sea necesario. Yo me la estoy pasando bien en dificultad media y puedo explorar, puedo construir y puedo domesticar los dinos que yo quiera. Y eso es lo que me gusta a mí, que yo pueda hacer las cosas como a mí me gustan, pues. Entonces, vamos a buscar un tila por acá. Bueno, me gustaría irme más alto porque acá los tilas pasan acechando en los árboles altos. Entonces, ojalá no me aparezca ninguno ahorita desprevenido. Vamos a intentar ir aquí al centro para poder recargar esta mina. Y como ahorita no podíamos hacer la estructura que vamos a poner en uno de los árboles, vamos a bajar aquí. Yo creo que todo está tranquilo aquí, todo bien, todo correcto. Quiero ver. Creo que sí, todo está bien. Entonces, bajamos a recargar. Acá es reconocido por ser una zona bastante peligrosa. Y ya con los tilas es un poquito más, pero hasta ahorita no he visto a ninguno. Y nosotros como somos machos, pechos peludos, no nos da miedo nada. Así que quiero buscar... Uy, creo que aquel es uno. Espérate. Espérate que no puedo ver por las alas de mi Argentavis. El radio de atención del Tila es bastante bajo, es de lo bueno. Pero no sé dónde estarán. No veo a nadie. No puedo ver a ninguno. Lo malo, que se nos puede tirar alguno en cualquier momento. Y podemos valer. Pero ¿qué es la vida sin riesgo, chicos? ¿Qué es la vida sin riesgo? Sin riesgo le quita la emoción a la vida, entonces... Me gustaría haberme traído, eso sí, esa estructura para poder ponerla. Y como está cargando el mapa, pues está bastante trambólica la cuestión y no sé si bajarme aquí a tomar esto. Bueno, sí me va a servir. ¿Qué es eso? Otro de estos tech. Quiero ver. Chicos, no veo a nada. Es difícil encontrar un tila. Y además que sea bueno. Ese es otro. Creo que esos están en los árboles más grandes. En este no creo que esté ninguno.
Ujú. Hasta ahorita no veo nada. Y se me pone el Argentavis enfrente y no puedo ver nada. Pero ¿dónde estarán esos tilas que tanto les tienen miedo todos? Cuando me mate, lo voy a saber. Es que localizar un tila, poca broma. Es cuestión seria. Si no me equivoco, en esos árboles tendría que haber alguna aquí por acá. Porque estos árboles son grandísimos, entonces en estos árboles tendría que haber alguno. No veo a ninguno. Son difíciles de ver porque son iguales a los árboles. En este árbol tocho no creo que no haya ninguno. Si este árbol es enorme. No veo. No veo a ninguno. Chicos, si ustedes ven alguno, déjenlo en los comentarios porque yo... Ay, estoy revisando y no veo nada. No veo nada. No sé. No tengo idea dónde. Podría ir a pie, pero no me gustaría dejar a mi Argentavis solo. Porque acá hay muchos peligros, como lo están viendo ahí. Unos alosaurios y toda la cuestión hay aquí. A ver. Aquí dos anquilos. ¿Será que no han spawneado aún los tilas aquí? Porque no veo nada. Según yo ya tendría que haber spawneado alguno. Dios. Es que en estos árboles tochos es donde deberían de aparecer. Según lo que vi. Según lo que vi, aquí tendría que haber alguno. En alguno de estos árboles. Pero yo no veo nada. Ahí hay más Argentavis. Se nos está complicando, chicos. Se nos está complicando. Voy a buscar. Y pues voy a hacer un cortecito por acá. Para ustedes pasaron unos segundos. Pero para mí pasó un día completo. He estado un día buscando un tilacoleo en estos árboles y solo encontré dos. Uno de nivel bajito que lo tuve que matar para ver si spawneaba y no spawneó ningún otro. Como pueden ver, en ningún árbol casi hay bien pocos. Solo he visto dos. Uno que maté y otro que ya lo tengo localizado por acá. Que a ver si me acuerdo porque lo puse en el mapa por si acaso. Quiero ver en el mapa. Sí,
está aquí. Como pueden ver ahí en el mapa, lo ubiqué más o menos para saber, porque cuesta demasiado encontrar un tlacoleo. El spawn es increíble de este animal, entonces estoy viendo si lo veo. Creo que estaba en uno de estos árboles. No recuerdo mucho en cuál. He vuelto a perder. Esto es increíble. Me está colmando la paciencia estos animales como de una manera que no pueden imaginar. Y lo peor es que es un nivel 9. Ni siquiera es un nivel alto para decir que es la gran cosa que lo voy a estar buscando por eso. Y lo acabo de encontrar. Bueno, no lo acabo de encontrar, lo encontré ayer. Pero lo vi por acá. Y por eso dije yo, me voy a parar aquí para ya tenerlo localizado. Y tarán, ya no está. ¿Será que el spawn? Y esto lo estoy grabando después de la actualización, chicos, para que se den cuenta de cómo está la situación. Me gustó mucho lo que agregaron en la actualización, pero lo que no me gustó es que no agregaron casi nada de optimización. Es bien poca la optimización que obtuvimos. Y también que tengo que estar de poner la mirilla cada rato. El spawn de los dinos es un poquito mejor de lo como estaba. Un poquito mejor, pero igual sigue siendo un spawn mínimo. O sea que cuesta que spawnen los dinos. Juraría que estaba por aquí ese tila. Lo que haré era... también en todo lo que estaba aquí buscando a este dino, lo que hice fue hacer una mini base en la montaña de acá en medio, donde estoy cocinando metal y puse una cama por si nos mata o algo. Pero un nivel 9 hasta sin trampa me lo hago, pero no lo veo. No sé si soy yo el ciego o será por mis rayas que tengo ahí en la pantalla, pero no veo nada. Si es que ayer en uno de estos árboles estaba, se los aseguro. Y como son del mismo color, color, perdón chicos, pues son del mismo color de los árboles, se confunden muchísimo con los árboles. Entonces, lo que sí, que tarde o temprano tendría que spawnear uno acá, a las muy malas. Es que, Dios, ya me estoy desanimando en tamear a este dino. ¿Dónde rayos se metió? Que se está haciendo de noche, chicos. Se está haciendo de noche, esa es otra. Por acá no tengo mucha confianza. Otro de estos. No, que... No sé, en este capítulo todo me sale mal.
Bueno, ya sabemos dónde hay uno. Ya sabemos dónde hay uno. Y lo que vamos a hacer será ir a dormir, porque no se va a ver nada ahorita. Así es que vamos a dormir. Y luego... Ah, pero está lejos. ¿O no? Quiero ver. Solo falta que se me tire. Chicos, 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 chicos. Crucen los dedos. Nivel 21. Es el más fuerte que he encontrado.